a una organización y tenemos clientes experimentando esta naturaleza de procesos donde parece un plato de espagueti. De hecho, la lámina la encontré como spaghetti process, ¿no? Luego de un largo, y este es parte de un análisis de un mejoramiento en un centro hospitalario americano, luego de casi 2 años, en este caso por la complejidad y las ubicaciones físicas, lograron optimizar y mejorar, justamente para mejorar la experiencia, en este caso del paciente, en el ciclo de vida de servicio. Entonces, lo que no vemos no podemos gestionar, aunque suene un cliché, y ahí vemos qué ocurre. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es justamente entender quién es ese cliente, cómo está centrada mi organización, cómo lo atiendo, qué es lo que necesita, qué hago para mejorarlo, está funcionando, y luego implemento el cambio para generar valor y regreso y vuelvo a ver cuáles son los siguientes factores en la línea de mejoramiento. Eso se llama un círculo virtuoso de mejoramiento, basado en un ciclo de Deming, Plan, Do, Check y Act. ¿Okay? Entonces, regresamos al concepto de que el cliente es el eje de la empresa y vamos a enfocarnos en mejoramiento continuo, en que esto sea un círculo virtuoso, que una vez que terminemos con un proceso tengamos la cultura de ir hacia el siguiente paso. ¿Por qué? Porque queremos justamente garantizar esa experiencia de cliente. El cliente es nuestro eje. ¿Y qué cosa es la experiencia de cliente? Es la suma de las interacciones por los diferentes canales en el ciclo de vida del cliente, en el Customer Life Cycle. ¿Sí? ¿Y cómo interactúa? A través de, tenemos medios de publicidad, podemos llegar a él a través de fuerza de venta, del website, de correos electrónicos, de teléfono, call centers. Miren, muchas veces estamos hablando específicamente de temas de call centers. En algunos casos, ¿cómo es esa experiencia de cliente, ¿no? Y ese cliente, ¿qué representa para la organización? Probablemente muchos de ustedes tengan servicios tercerizados de otras empresas y tengan en sus manos clientes de esas empresas, en los cuales ustedes tienen que dar un servicio y una atención. Entonces, ¿qué espera ese cliente? ¿Cuál fue la promesa que le hicieron y qué es lo que esperan que ustedes resuelvan? Es importantísimo ese alineamiento de manejo de expectativas, de entender la cultura de la empresa para poder integrarse y ser un inserto y ser más que un apéndice, ser una unidad más de esa organización. Muchas veces al call center se le trabaja como un apéndice, como un outsource, y al outsourcearlo completamente, lo outsourceamos y lo dejamos que no conoce muchos de los elementos estratégicos del enfoque de relacionamiento al cliente. Entonces, cuando el cliente interactúa por ese canal, su experiencia no es la misma y siente esas diferencias. Y muchas veces no se le puede resolver los problemas de manera inmediata cuando pueden ser urgentes. Otros canales, los que emerjan, y el SMS, otros, etcétera. Entonces es importante que es la experiencia del cliente y podemos capturar esa experiencia multimodal, digamos, porque hoy en día con las tecnologías esto no es una novedad. Bien, en todo ese ciclo de vida del cliente, desde que nosotros invertimos grandes sumas de dinero, los business intelligence, explotamos nuestros data mart, nuestros warehouse, hacemos nuestros modelos analíticos para poder atraer más clientes, y una vez que los convencemos, transaccionamos con ellos, logramos ese proceso de negociación, ese cliente nuevo, y pasamos a dar el cumplimiento del servicio, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Ese cliente, estamos yendo a atenderlo, está satisfecho, hemos cumplido, pudimos activarle el servicio, pudimos hacerle la entrega a tiempo, le llegó su cocina a su domicilio, se le instalaron correctamente, le facturamos correctamente, y cuando este cliente luego regresa por una atención, ¿cómo lo estamos atendiendo? Le hemos resuelto su problema, le hemos absuelto sus consultas.
quiere decir que mientras más satisfecho y más contento se encuentre ese cliente, probablemente más lejos esté de la tasa del momento de retirarse o dejar de ser nuestro cliente. En algunas organizaciones, este ciclo de vida puede darse en una tarde y nunca más nos entendemos o comprendamos por qué ese cliente nunca regresó. Transaccionó, lo logramos que entre a la tienda, le vendimos, ¿no? Le entregamos el producto y ni siquiera probablemente tuvimos oportunidades de darle un servicio. Porque la experiencia fue tan mala que dijo, yo nunca regreso por más. Entonces debemos considerar que si ese cliente nos da el privilegio de presentarnos una queja, por favor, permitan que esas quejas, esos comentarios lleguen y fluyan a la organización de manera ágil y dinámica, porque una queja es una oportunidad, una queja es un favor, como dice el libro, no recuerdo en este momento el autor. Una queja realmente es un favor porque nos permite justamente hacer esa introspección en la organización y saber qué está pasando y dónde fallamos. El mapa de interacciones es interesantísimo y no siempre se maneja o se comprende dónde estamos atendiendo o por dónde estamos atendiendo a ese cliente, cuáles son los canales de su preferencia y qué le ofrecemos, qué funciones estamos cumpliendo. Esos canales a veces están subexplotados, ¿no? Tenemos oportunidades de comunicar más, tenemos qué funciones se atienden y qué grandes oportunidades tenemos para transaccionar, para servir, para hacer un upselling, es decir, vender más de lo mismo, un cross-selling para vender más de otras líneas, o para retener también, o para conocer, obtener más datos de ese cliente, buscar nuevos prospectos. Entonces, eso se llama CRM, no solamente es buenas tardes, sí señor, vamos a registrar su llamada y luego será usted informado de su pedido. Esa era una atención 1.0. Hoy 2.0, a través de la multiplicidad de canales y de las tecnologías totalmente integradas, estamos hablando de elementos interactivos multidimensionales. Estamos hablando de que ya no existe la unidireccionalidad. Es la multidireccionalidad y la multimodalidad, es decir, de múltiples modos en multidimensiones. Es un momento de aceleraciones y de cambios. Esto nos lleva entonces a la relevancia del tema del Customer Process Management, que es la conjunción del CRM con el BPM, que combinados a los procesos organizacionales, si nos enfocamos al cliente, basado en el mejoramiento de esa experiencia, es lo que se llama el Customer Process Management. Es la administración de todos esos procesos enfocados a ese cliente. Es lo que se conoce como las organizaciones Customer Centric o enfocadas al cliente, cuyos procesos están diseñados y arquitecturados para justamente atender a ese cliente, tanto metas comerciales, procesos corporativos, y para ello también se requiere que esos roles y capacidades sean desarrollados de la dirección y la base de empleados entienda y pueda asumir esos roles de atención de manera integrada. Los principales motivantes para lo que es el Customer Process Management son para las organizaciones, y como dijimos, esto no es un tema filantrópico, es bastante pragmático. ¿Cuáles son los principales motivantes? Uno, que las empresas necesitan crecer en ingresos, ser más rentables, que mejoremos esa satisfacción al cliente para retenerlo y fidelizarlo, el empoderamiento de las temas y hasta buscar las soluciones, lo que en call center se llama el first call resolution, tratar de resolver al cliente la mayor cantidad de temas en la primera llamada, reducir los costos de la mala calidad y tener una agilidad para sacar productos y servicios y llegar al mercado rápidamente. Esos son los principales motivantes que nos van a ayudar a sustentar cualquier iniciativa dentro de las organizaciones. Las áreas de enfoque, como mencionamos,
primero una estrategia clara, unos procesos alineados, una organización concientizada con cara al cliente, incluido la cultura de las personas y gente y cultura empoderada, preparada, y al final vienen datos y tecnologías. Como dijimos al principio, CRM no es un tema de sistemas, es un tema de estrategia y filosofía de organización. Entonces, nuestra organización enfocada al cliente con procesos, herramientas y personas comprometidas. De eso se trata al final del día. Entonces, nuestra organización tiene proveedores, tiene procesos principales, ¿no? Con los grandes moldes de bloques de tecnologías, ¿sí? O grandes procesos que son atendidos por, digamos, el Supply Chain Management y el Enterprise Resource Planning y el Customer Relationship Management y todas esas palabras grandes. Pero en resumen, estamos hablando de organizaciones que están basadas en procesos internos, atienden proveedores, atienden clientes y son áreas de negocio. Esas son las organizaciones. Y dentro de ese gran bloque de CRM, ¿qué ocurre? Tenemos una convergencia de demandas de clientes, dinámicas de mercado y un movimiento importantísimo del tema tecnológico, porque vemos que cada vez más se integran los canales de una manera muy ágil y dinámica, para que justamente estos canales, fuerza de venta, internet, contact center, publicidad y otros, puedan estar totalmente alineados independientemente de dónde se encuentren físicamente o cuáles sean los productos que nosotros atendamos a esos clientes. Esto se llama un alineamiento en la cadena de servicio. Entonces, para eso tenemos que entender cuál es ese ciclo de servicio desde el proceso de la venta, del enganche o la prospectación, la transacción, que el momento que el cliente lo activamos, que le entregamos el servicio y que luego le damos todo el soporte post-venta, ¿no? Lo que se llama la parte del... muchas veces a esta parte sola se le llama CRM, pero todo es CRM. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de cliente en todo el ciclo de servicio, desde que nosotros lo coqueteamos con ese cliente hasta que realmente es nuestro cliente y logramos que nos crea, nos compre y que sobre todo que perdure con nuestra organización y que no tenga que estar cambiando para probar nuevos servicios, a ver qué tal me va, porque con este no estoy muy satisfecho? Se invierten grandes sumas de dinero justamente para poder captar y activar un cliente, y nos cuesta 10 veces más traer un cliente nuevo que retenerlo. Entonces hace mucho sentido tener una organización centrada al cliente, basada en procesos eficientes, para poder retenerlo y fidelizarlo y que ese cliente perdure con nosotros. Es importante entender en cada uno de ellos cuáles son las principales actividades, cómo interactuamos, a través de qué herramientas tecnológicas, para poder conocer cuáles son nuestras oportunidades de mejora y de justamente de apalancarnos para dar los siguientes saltos, ¿no? Este es un tema importante, ¿no? ¿Dónde está esa organización que entiende la organización por cliente? Porque podemos hablar de cultura, proceso, pero como organización tenemos claro dónde está el cliente, y es interesante porque si le preguntamos a 3, 4 personas de nuestra organización, defíneme al cliente, les garantizo que les van a dar diferentes definiciones. La persona de mercadeo les va a decir una opinión, la persona de ventas le va a dar otra, y la persona de servicio lo ve de otra manera, al igual que producción y call center. No todos tienen la misma definición. Entonces, uno de los grandes retos organizacionales es el alineamiento del concepto: ¿quién es ese cliente? ¿Cómo lo definimos? Si hablamos de una línea aérea, el cliente es el que decide la compra del avión, del ticket, es el niño que quiere viajar en tal línea aérea, la esposa que está usando las millas del esposo, o es el esposo que usa, digamos, la tarjeta corporativa. ¿Quién es el cliente? ¿Es el gerente de compras de la compañía donde viaja el esposo? ¿A quién le estamos hablando? ¿De qué manera? Probablemente todos sean clientes y todos sean válidos clientes. Entonces nuestro enfoque al cliente debe poder soportar esa multidefinición de cliente basado en el rol. Y eso es uno de los retos que